Bueno, en este video vamos a implementar un poco de las estrategias de Feature Engineering que estuvimos viendo en el video anterior. Para eso lo que vamos a hacer, vamos a cargar nuevamente el conjunto de datos, porque ya lo estuvimos trabajando antes y vamos a ver si está sucio o no, qué cosas podemos aplicar. Para arrancar vamos a empezar viendo la imputación de datos faltantes. Vimos que para las variables numéricas teníamos tres estrategias, o al menos tres, que era la media, la mediana, la media condicionada, la imputación por una constante. Para las variables numéricas o categóricas tenemos al menos dos alternativas, es aplicar un valor constante o el valor más frecuente. Entonces con este procedimiento isNull.sum vemos cuántos valores faltantes tenemos dentro de nuestro conjunto de datos y vemos que la variable salario tiene dos. Ahora lo que vamos a hacer va a ser generar valores adicionales faltantes para una variable categórica, así vemos algún ejemplo, ¿no? Y lo que estamos haciendo acá, entonces la variable posición con este npware es como si fuese un if de Excel, entonces cuando esté nulo el salario vamos a reemplazarlo por nulos y si no va a tomar la posición, ¿no? Entonces ahora cuando vemos, filtramos y vemos que Frank Jackson y Chimisi Meru no tienen ni salario ni posición y vamos a ver las distintas estrategias para imputarlos. Para imputar las funciones, los valores, perdón, vamos a utilizar la función SimpleImputer de scikit-learn que va a tener distintas estrategias que ahora las vamos a ver. Vamos a separar las variables en numéricas, que es el salario, y categóricas, que es la posición. Vamos a arrancar imputando con la media. Para eso instanciamos o definimos lo que es el imputer. Ponemos que los valores missing son los nonce y la estrategia que vamos a arrancar usando es la media. Con este parámetro strategy le definimos qué estrategia queremos que use, en este caso ser la min. Hacemos el fit a la variable numérica salario y aplicamos el transform sobre salario y creamos la columna media dentro del data frame métricas. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con la mediana, o sea el procedimiento es muy similar. Lo único que se modifica es la estrategia, que si le pasamos median va a tomar la mediana. De nuevo, instanciamos el imputer, hacemos el fit y hacemos después el transform, el método transform para obtener el valor. Acá también tenemos la opción de el simple imputer nos permite imputar mediante un valor constante, una estrategia constante. Si utilizamos este método vamos a tener que pasar el parámetro fill value, que es con qué valor va a rellenar. Entonces, de nuevo hacemos el fit y el transform. Y por último, lo que nos permite es el most frequent, que nos va a imputar con el valor más frecuente, ¿no? Entonces, cuando vemos, hacemos el resumen de las distintas estrategias, tenemos que la variable original estaba vacía. Después tenemos la imputación de la media, que es 8.863.000. Tenemos la mediana, que en este caso es de 4 millones. Tenemos el valor constante que definimos, que es 999.999. Y si no, tenemos el valores más frecuentes, ¿no? Entonces vemos cómo las distintas estrategias pueden generar distintos valores y afectar de distinta manera la distribución de nuestros datos, ¿no? Por eso hay que tener cuidado qué estrategia vamos a utilizar. Ahora cuando hacemos para las variables categóricas lo podemos hacer solamente con dos estrategias, que es con el valor constante al cual le tenemos que poner un fill value, que en este caso le pusimos sin datos. De nuevo acá lo instanciamos, hacemos el fit y después hacemos el transform. O si no el most frequent, que es el valor más frecuente, y que en este caso es la posición más frecuente de los jugadores de la NBA, ¿no? Entonces cuando vemos cuáles son los resultados, tenemos que la posición antes estaba vacía y ahora puede ser reemplazada por un valor constante que se llama sin datos, o el valor más frecuente, que en este caso de todo el dataset es SG. También en el video anterior vimos lo que es el binding, que es agrupar. Para eso vamos a agrupar, por ejemplo, las variables numéricas en deciles. Para eso vamos a utilizar la variable de pandas qcut, que le pasamos la columna que queremos hacer el bin y la cantidad de agrupaciones que queremos, que en este caso son 10 porque son deciles. Si queremos percentiles tendrían que ser 100. Entonces cuando imprimimos la variable salary y la variable salary bins, que es la que creamos acá, vemos que se creó una variable con el rango de valores que incluye cada uno de los bins, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, este bin que va entre este rango de valores, este otro bin que va entre este otro rango, ¿no? Y así tenemos 10 bins con la cantidad de valores. Entonces después podemos hacer un bin para las variables categóricas. Acá lo que estamos viendo con este value counts es la cantidad de observaciones que hay en cada una de las posiciones, digamos, ¿no? Tenemos 92 SG, 82 centros,
después tenemos 78pf, 73sf y tenemos muy poquitos valores que tienen esto que comentaba en los videos anteriores, que tienen como doble rol. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que podemos hacer es con este LNP-word que vimos antes, que es como leaf, le decimos que si la posición se encuentra entre las posiciones más frecuentes, las mantenga, con este NVIDIA position, este valor acá, y si no, que le ponga otro valor a otro, ¿no? Entonces lo que vamos a tener, van a tener las 5 posiciones originales y después la otra agrupada dentro del otro. Después lo que vimos también fue el one-hot encoding, ya lo vimos en uno de los videos anteriores, de nuevo que va a ser para producir variables dummies. Tenemos dos estrategias, unos con one-hot encoder de scikit-learn y otros con la función getDummies. Con la función de pandas getDummies solamente tenemos el pd.getDummies y obtenemos ya la matriz de dummies. Y si no, lo que podemos hacer, lo que tenemos que tener en cuenta acá es importar la variable one-hot encoder que no tolera valores nulos. Entonces lo que primero hacemos es pasar un imputar por el valor más frecuente. Y después lo que traemos acá es instanciamos el modelo, le hacemos el fit, la transformamos y acá trajimos la matriz de dummies, ¿no? Si quisiéramos obtener los valores tenemos que hacer como hicimos en uno de los primeros videos, obteníamos las categories y los nombres, ¿no? Acá como solamente estábamos mostrando el método, no lo pusimos. Después otra de las estrategias de Feature Engineering fue la agrupación o para obtener métricas de resumen. Para eso usamos el group by de pandas. Entonces lo que hacemos es tomamos el dataframe.groupBy, que es la función. En este caso le estamos pasando entre paréntesis la variable por la cual queremos que agrupe, que en este caso va a ser la posición. Y con el ag o el aggregator le vamos a pasar un diccionario con las variables y las operaciones que realicen, ¿no? Por ejemplo, acá queremos que la variable salary se le calcule la media y la cantidad de intentos al aro se le calcula la media, ¿no? Entonces lo que va a resultar de esto va a ser una tabla de resumen donde vamos a tener el salario y la cantidad de intentos al aro por partido por posición, ¿no? Y acá tenemos las distintas métricas. También podemos querer calcular agrupando por más de una variable, ¿no? Acá vamos a estar agrupando por posición y por equipo, o sea, planteamos un procedimiento y como tenemos más de una variable tenemos que pasar una lista de variables por las cuales agrupar. Entonces acá tenemos, no sé, la posición C, que son los centros, y el salario de acuerdo al equipo. Por ejemplo, Atlanta, Boston, Brooklyn, Chicago, Charlotte. Y cómo varía el salario en función de la posición y el equipo, ¿no? Esta es otra forma de agrupar. Y si no, también podemos querer sacar distintas métricas de una misma variable, ¿no? Y para poder distinguirlas les ponemos este min salary o max salary, que va a ser el nombre que va a tomar, igual, y una tupla, ¿no? Que está conformada por la variable y la operación. Entonces cuando sacamos el salario mínimo, máximo, la media y la suma por posición, obtenemos esta tabla acá bien resumida. Finalmente lo que vimos también en el video fue cómo escalar los datos. Vimos dos estrategias, la normalización y la estandarización. La estandarización ya la vimos para cuando vimos regularización. Ahora también vamos a agregar lo que es la normalización, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a tomar el caso del salario. Vamos a importar el min-max, que es el que va a normalizar, va a mapear los valores entre 0 y 1. Instanciamos el modelo, realizamos el fit y luego realizamos el transform, ¿no? Entonces acá lo que vemos es que el salario ya se redujo entre valores entre 0 y 1. Aparentemente el primer valor es el más elevado, el jugador que cobra más, porque es el 1, ¿no? Es el máximo. Realizamos el mismo procedimiento para el estándar scaler, para el escalado estadístico, importando ese estándar scaler desde scikit-learn. Instanciamos el escalador, hacemos el fit, aplicamos el transform y acá vemos cómo varía, ¿no? O sea, tenemos de nuevo, esto es el escalado, va a variar la distribución de los datos. Vemos que antes teníamos acá algo así como 43 millones de dólares, que pasó cuando lo normalizábamos a un valor de 1 porque era más alto, y cuando lo estandarizamos pasó a ser 3,63, ¿no? Entonces, para ver un poco cómo se altera la distribución de los datos en función de cómo estandarizamos las variables, acá tenemos, ¿no? Tenemos la misma cantidad de registros, cómo varía la media sustancialmente en función de si está escalado o cómo está escalado, cuál es el desvío estándar, cuál es el valor mínimo. O sea, ven acá el valor mínimo del normalizado es 0 y el máximo es 1, pero cuando vamos al estandarizado vemos que el valor mínimo es menos 90 y el valor máximo es 3,63, ¿no? Acá podemos tener una intuición de cómo se altera la distribución de los datos cuando uno escala con distintas estrategias. Ahora vamos a ir al siguiente video, que ya es el último de esta clase 3. Así que nos vemos en el próximo video.